En esta ocasión vamos a hablar sobre la economía. Para ser más específicos, vamos a hablar sobre qué es la economía clásica, las personas que se involucran en la misma y qué es la economía neoclásica, desde su origen hasta las personas involucradas en su pensamiento económico. Para empezar, damos una definición técnica sobre qué es una economía clásica. Nos dice que una economía clásica es el pensamiento económico, que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que la misma produce un progreso y prosperidad. Como tal, sus principales exponentes son Adam Smith, David Ricardo y entre otros. Adam Smith es uno de los economistas más famosos de la historia y es considerado el padre de la economía moderna. En sus teorías económicas combina la historia, la filosofía, el desarrollo económico, la psicología y ética. Adam Smith nació en Escocia en el año 1723. Poseía una prodigiosa memoria y vocación por el estudio, facultades que le facilitarían el ingreso a la universidad. Es uno de los máximos exponentes de la economía clásica, ya que destacan sus estudios sobre el crecimiento económico, la libre competencia, el liberalismo y la economía política. En 1748, a través de su amigo Lord Henry Keynes, se le brindó la oportunidad de ofrecer una serie de conferencias en Edimburgo, y durante los 2 años siguientes profundizó en diferentes disciplinas, desde la retórica a la economía, pasando por la historia e inicio de su trayectoria como escritor. En 1767 comenzó a escribir un ensayo sobre la riqueza de las naciones, que fue finalmente publicado en Londres 6 años más tarde. Esta obra representó el primer gran trabajo de la economía política clásica y liberal, es decir, en ella se aplicaba a la economía por primera vez los principios de la investigación científica en un intento de construir una ciencia independiente. Además, el libro fue la continuación del tema iniciado en su obra filosófica, donde demostraba cómo el juego espontáneo del egoísmo humano bastaría para aumentar la riqueza de las naciones, si los gobiernos no interviniesen con sus medidas. Adam Smith construye el primer libro moderno de economía, por el cual se le consideraba el padre de la economía moderna. David Ricardo fue un economista inglés de origen judío, miembro de la corriente de pensamiento clásico económico. Continuó y profundizó el análisis del circuito de producción de la República, cuyo origen se remonta a Quesnay y al fisiocratismo. Es considerado uno de los pioneros de la macroeconomía moderna por su análisis de la relación entre beneficios y salarios, uno de los iniciadores del razonamiento que daría lugar a la ley de rendimientos y decrecientes, y uno de los principales fundadores de la teoría cuantitativa del dinero. Ricardo aportó que sostiene que el trabajo no es un valor invariable y expone la idea de que lo único que puede servir de norma para el intercambio de bienes es la cantidad distinta de clases de trabajo que se necesitan para producirlo. Karl Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, ciudad de Prusia. En 1859 publica como fruto de sus trabajos sobre economía la contribución a la crítica de la economía política, donde expone teoría del valor que se convertirá en la piedra angular de sus estudios del Capital. En 1867 se publicará la primera edición del primer tomo del Capital. Los 2 restantes volúmenes serán publicados postularmente por Engels en 1994. Entre sus aportes a la sociología se destaca el concepto de lucha y de clase, donde Marx establece que las personas en sociedad se dividen en clases y observan que la historia de la humanidad es una historia de enfrentamientos entre grupos ontológicos. Marx sostiene que en el tipo de sociedad capitalista el trabajador no está sujeto al amo, sino que tanto el obrero como el capitalista son propietarios en el sistema. El primero es el dueño del capitalista para trabajar de sus fuerzas de trabajo, y el segundo es el propietario del capitalista e instrumentos de trabajo. Clemens nació en la ciudad de Barmen, Renania, en 1820 y murió en Londres en 1895. Creció influenciado por ideas conservadoras y calvinistas. Desde su juventud comenzó a mostrar interés por ideas progresivas, como las del movimiento de los jóvenes alemanes. Un patriotismo cultural, liberal y progresista, que exigía reformas públicas, liberal y laicistas. Su evolución ideológica le llevó a conectar con las ideas de Engels. Los aportes que hizo Friedrich Engels fue uno de los más reconocidos filósofos en el siglo XIX, cuyos aportes ideológicos y proyectos históricos siempre se encuentran muy vinculados a la figura de Karl Marx. Ambos pensadores escribieron conjuntamente algunos de los libros más significativos
sobre los movimientos socialistas, comunistas y CDL. Los aportes que hizo a las teorías de Karl Marx fueron el Manifiesto Comunista, el Capital, la Primera Internacional, el origen de la familia, la propiedad, privacidad y el Estado. Ahora vamos a ver qué es la economía neoclásica. La economía neoclásica es el nacimiento de las matemáticas como una herramienta ineludible para construir teorías que son internamente coherentes. Esto permitió que la economía se desarrollara más rápido y también fue la base para el estudio y la investigación de la economía hoy en día. Para nosotros entender qué es la economía neoclásica, debemos conocer su origen y el personaje más importante en su historia. Hablamos de Alfred Marshall, el mismo que fue un economista que nació en 1842 y se lo conoce y se lo considera el verdadero creador de la economía neoclásica, ya que fue fundador de la Escuela Neoclásica de la Economía, misma que combina el estudio de la distribución de la riqueza de la Escuela Clásica con el marginalismo de la Escuela Austriaca y de la Escuela de Lausana. Marshall fue autor de la obra Principios de Economía, misma que se publicó en 1890. Esta obra se convertiría en un manual sobre la microeconomía en su época, ya que sería leída por todo el mundo y sería considerada una de las obras más importantes en la economía. Fue un personaje importante en la economía, ya que contribuyó a la ciencia económica con conceptos tales como la elasticidad y el desarrollo posterior de otros temas, con los tipos de excedentes como el excedente del consumidor o el excedente del productor. En su obra, Marshall también nos indica la diferencia entre la economía a escala interna y externa, así como un diagrama que representaba las fluctuaciones de la oferta y la demanda, que estas aquí tenían un lugar antes de llegar al equilibrio. Y este equilibrio se alcanza mediante el cambio de las cantidades y no de los precios, como lo habían establecido anteriormente otros autores. Espero este video haya sido de total ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse, comentar, compartir y darle like.